también es representación pura y se acabó. Claro. Traen un desmadre ahí también, Escribe ¿verdad? con H. La Suprema Corte también, ni ellos, hay cosas que tú los ves y ni ellos tienen ni idea. A mí, Contreras. yo estoy escandalizado por una rama. Es que no le saben. Pero es ofensivo. Pues es ofensivo, es ofensivo. Este es mi proyecto. Pero si están ustedes de acuerdo. Pero para sacar mayorías, pues ahí les va otro. Exacto. ¿No? Ah, bueno, pero ¿saben qué? Como la mayoría no la hice yo, pues entonces me sumo al primero que hice. Ya nos pusieron, ¿no? Estarías legitimado. Sí, así es. Gracias. Sí, postura en contra. Equipo a favor 221 es Jesús Manuel Durán Morales. Y el orador número 2 es Alan Adrián Moreno Rico. Y la posición en contra es el equipo 192. La oradora número 1 es Natalia González Saldaña. Y el orador número 2 es Hermilo Lares Contreras. Con H. Sí, Hermilo Hernández Contreras. Así es, Lares. Lares. Hermilo Lares. Ambos equipos van a utilizar auxiliares. ¿Alguna pregunta? El número del equipo, por favor. Es el 221. Ah, perdón. ¿Listo? Ok, muy bien. 221 Cincinnati. No, sí, al momento de... Antes de dar comienzo a esta ronda de debate, debo solicitar de la manera más atenta al público presente, a los competidores y al honorable jurado calificador apagar teléfonos celulares o ponerlos en modo de vibración, ya que se encuentra estrictamente prohibido tomar imágenes, audio o video de las competencias. Asimismo, debo solicitar que si entre el público presente se encuentra algún integrante de un equipo contrario que no tenga participación en esta competencia, abandone la sala, ya que se encuentra prohibido también presenciar debates ajenos a su participación. Dicho lo anterior, muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta ronda de debate. En esta ocasión, el honorable jurado calificador será presidido por Jesús Manuel Gil Navarro, acompañado por Ricardo Martínez Loyola y Gerardo Blanco Guerra. El tema a debatir en esta ocasión: ¿es válido limitar el derecho a la libertad personal mediante la figura del arraigo? Defendiendo la posición a favor, el equipo 221, integrado por Jesús Manuel Durán Morales, Alan Adrián Moreno Rico y Nora Espinosa Murillo. Defendiendo la posición en contra, el equipo 192, integrado por Natalia González Saldaña, Hermilo Lares Contreras y Uriel Ramírez Carrillo. Antes de dar comienzo a esta ronda, debo repetir las siguientes reglas.
deben los equipos recordar que el tiempo comenzará a contar cuando el moderador concede el uso de la palabra y dejará de contar cuando el orador señale que ha concluido su intervención. La comunicación entre los equipos es estrictamente en vía escrita y está estrictamente prohibido utilizar los micrófonos para su intervención. Dicho lo anterior, en cuanto ambos equipos señalen estar listos para comenzar, se concederá el uso de la palabra. Dicho lo anterior, para su primera intervención, tiene la palabra la posición a favor. Jesús Manuel Durán, en la voz. Para que aprendan a respetar. Dice el letrero pegado a un torso sin brazos. Te lo merecías. Señala el letrero al lado del cuerpo de un hombre torturado. Estas muestras de la caligrafía del crimen. Historia tras historia de secuestros, violaciones, tortura, homicidios o el simple temor de salir a la calle. Historia tras historia de lo que significa vivir en un país asediado por la delincuencia organizada. Un país que necesita implementar medidas para proteger y garantizar la seguridad jurídica de sus ciudadanos, figuras tales como el arraigo. El arraigo debe entenderse como aquella medida cautelar dirigida a limitar la libertad personal de un sujeto que se presume comisor de un delito, cuando obren datos suficientes en una investigación previa que lo hagan suponer al Ministerio Público que ha participado en la comisión o de un delito grave o de delincuencia organizada. La figura del arraigo es una figura excepcional y extraordinaria que no puede de ningún modo pasar por encima de las ordinarias como la orden de aprehensión, la urgencia o la flagrancia. Es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo. La postura del equipo 221 es a favor. Sí es válido limitarla, ya que la figura del arraigo se encuentra supeditada y condicionada a ciertas exigencias de validez y legitimidad que establece tanto la Constitución como los tratados internacionales. El artículo 1, 14, 16, 17 y del 18 al 20 de la Carta Magna y el artículo 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es por ello que estamos a favor de que se implemente la figura del arraigo como medida cautelar para limitar la libertad personal. Le pregunto un interrogante al equipo contrario. ¿Por qué, si la figura del arraigo está supeditada a ciertas características y condiciones de validez, no cabe la posibilidad que pueda considerarse como válido? ¿Viola derechos humanos? ¿Es cuánto? Para sus argumentos de apertura, tiene la palabra la posición en contra. Buenas tardes, honorable panel de jueces, contraparte, público en general. Mi nombre es Natalia González Saldaña y junto con mi compañero Hermila Lares desarrollaremos los argumentos de esta postura en contra. Si bien, como dijo la contraparte, el arraigo se encuentra fundamentado en la ley, aquí no venimos a discutir la legalidad del arraigo, sino más bien su validez. Por lo tanto, el desarrollo del debate es sobre si es imperioso limitar la libertad personal de una persona en razón a una figura que, si bien está en ley, es inválida, a través de los siguientes cuestionamientos que haré. ¿Acaso creen que es válido limitar la libertad personal por medio de una ley abstracta con una figura que no tiene un medio de defensa efectivo cuando en su aplicación se vulneran derechos humanos y que además no sigue ningún lineamiento internacional acerca de cómo debe de ser esta privación de la libertad para que sea acorde a los respetos a los derechos humanos? Si bien lo dijo Montesquieu, cuando la inocencia de un ciudadano no es respetada, tampoco se respeta su libertad.
Al estar interfiriendo con este derecho a la libertad personal, se restringen una serie de libertades y el ciudadano entra en un estado de incertidumbre, porque la libertad es necesaria para el ejercicio de los demás derechos que están reconocidos en un estado democrático. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha señalado que la importancia de este derecho es tal que la libertad, la justicia y la paz son esenciales para la dignidad de todo ser humano. Por lo tanto, es claro que existe una fuerte conexión entre el respeto a la dignidad, el respeto a la libertad, a la dignidad y por lo tanto a la integridad física y moral, cosa que se está atentando. Por otro lado, la contraparte también señaló que se debe a la gravedad de los delitos que estamos viviendo y que se deben de crear mecanismos para poder, contravenir esto. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha sido muy puntual al declarar que este tipo de medidas no han dado ningún resultado efectivo. Por lo tanto, la restricción a esta libertad no tiene ninguna justificación basada en la suposición de que existen delitos graves y por lo tanto se debe limitar la libertad personal porque no se ha visto un efecto útil. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo señaló. Cabe señalar que la figura, además de atentar derechos humanos de forma, también los atenta de fondo, puesto que es evidente que en su aplicación a las personas arraigadas sufren constantemente de violaciones a sus derechos humanos. Por lo tanto, por todo lo dicho, no solo no es válido limitar la libertad personal en un Estado de Derecho en donde se está atentando contra este Estado democrático, un efectivo Estado de Derecho, sino que además se están violentando derechos humanos que, recordemos, son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y universales. Es cuanto. Para su segunda intervención tiene la palabra la posición a favor. Sí, gracias. ¿Es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo? Sí, sí es válido. Tan es así que en la Constitución, en el artículo 16, párrafo octavo, se establece esta institución. Se elevó a rango constitucional en el año 2008. También debemos tener en cuenta que la Carta Magna es la máxima normatividad del ordenamiento jurídico mexicano. Así se establece en el artículo 133, constitucional también. Debemos tomar en cuenta no solamente aspectos de índole constitucional, sino también criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal jurisdiccional de este país. En la contradicción de tesis 293/2011, de la cual se desprenden dos criterios. El primero de ellos establece como bloque de constitucionalidad los derechos humanos de la Constitución y aquellos reconocidos en tratados internacionales. Sin embargo, al final de esta primera tesis establece una restricción expresa, al afirmar que cuando la Constitución establezca esa restricción a un derecho humano contenido en un tratado internacional, se atenderá a lo que dice la norma fundamental. Esto también se ve respaldado, por supuesto, por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo vemos claro en el caso contra Chile de Atavia Murillo, en el cual la Corte Interamericana, que según mencionó la contraparte, establece que la aplicación de estas figuras no tiene sentido y de alguna manera está en contra de ellas. Pues bueno, lo que les voy a comentar viene completamente a tirar ese argumento, en virtud de que en la resolución de este criterio, que por cierto, en razón de la 293 de la segunda tesis, establece toda jurisprudencia vinculante para el Estado mexicano que sea proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el Estado mexicano no sea parte. Esta resolución habla acerca del margen de apreciación nacional y me permito citar al autor Javier González Vega, que dice que el margen de aplicación nacional es un espacio discrecional con que cuentan los estados parte para fijar el contenido y alcance de los derechos del convenio para la protección de derechos humanos, tomando en consideración determinadas circunstancias, tanto jurídicas, sociales como culturales.
Esto viene completamente a contrarrestar el argumento de la contraparte respecto a que la misma Corte Interamericana se ha pronunciado en contra. Asimismo, este es un criterio que sostiene el Tribunal Europeo. Son dos instituciones internacionales de gran importancia que sostienen esta postura. Es cuanto. Para su segunda intervención tiene la palabra la posición en contra. En razón a lo dicho por la contraparte sobre lo que ha señalado la Suprema Corte de Justicia, recordemos que existe un principio de convencionalidad y el Estado mexicano ya firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, está obligada a respetar todos los criterios y a la Convención Americana de Derechos Humanos. No es válido los argumentos que están diciendo. Recordemos que el sistema interamericano está sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el máximo tribunal sobre derechos humanos que debe de respetar todo el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, para definir si es válido limitar un derecho, se debe de atender a tres características fundamentales, señalados en el caso Castañeda-Goodman, como lo son proporcionalidad, objetividad y razonabilidad. ¿Me pueden decir, en este caso, cómo el arraigo cumple con estos tres supuestos? Por otro lado, en razón al principio 3 de la Declaración de Principios y Buenas Costumbres sobre la privación de la libertad de las personas en las Américas, ha señalado que cuando se restringe la libertad de una persona, se debe de cumplir estos tres principios. El primer principio habla sobre el trato humano. Esto quiere decir que la persona que está privada de su libertad debe de ser tratada con la mayor dignidad que es inherente a su derecho humano. En segundo lugar, el Estado se convierte en garante de los derechos de la persona que está privada de su libertad, el garante de su vida y de su integridad física y moral. Y en tercer lugar, el principio más importante, que es la compatibilidad, que debe de haber compatibilidad entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública. Esto quiere decir que la seguridad pública no debe de entrar en contravención contra la violación a derechos humanos o contra derechos humanos. Estos siempre se deben de respetar y no puede existir la seguridad pública como una justificación para estarlos violentando. Es claro que el arraigo no está cumpliendo con ninguno de estos principios. Además, la contraparte dijo que no es arbitrario. Sin embargo, sí es arbitrario, ya que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, en su párrafo 105, indica que siempre que se establezca una orden que prive de la libertad, este debe de estar fundamentado en los casos, los motivos y las circunstancias por los cuales se está privando de la libertad a la persona. Es arbitraria también, ya que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha señalado que el arraigo es arbitrario, en tanto no se puede ejercer una medida que restrinja la libertad en un tiempo que sea directo sin haber estudiado el caso en específico. En este caso, siempre que se pone el arraigo, no estudian el caso específico, no se ponen los casos, causas y circunstancias por las cuales se está delimitando la libertad y siempre se pone en un plazo máximo, que es el de 40 días, pudiendo duplicarse 80 sin especificar el caso en concreto y cuánto tiempo se va a poner. Es cuánto. Para su tercera intervención tiene la palabra la posición a favor. Muchas gracias. Primero que nada, hay que volver a la pregunta. ¿Es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo? Rebatiendo los argumentos de la contraparte. Aquí hay que entender una cuestión. Violar y limitar no son términos equiparables. Violar, claro está, es la restricción arbitraria de cualquier derecho humano, en tanto que limitar significa afectar con garantías constitucionales y en tratados internacionales un derecho humano. Mencionan a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no mencionan el fundamento o el precepto jurídico que así lo señala. El artículo 7.2 de la Convención establece, cierto, que nadie puede ser detenido y privado de su libertad, salvo por las causas establecidas en las constituciones de los estados y en las leyes que de ella emanen, siempre y cuando se cumplan con garantías mínimas de proporcionalidad, previsibilidad e idoneidad de la figura. Ahora bien, en su primera intervención,
mencionó que el arraigo no cumple con ninguna garantía de defensa para la persona que está siendo investigada. Eso es una total falacia. El artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cualquier persona puede ocurrir ante la autoridad competente a pedir que se inicie un juicio de amparo para decretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la detención. Asimismo lo establece el 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Creen ustedes entonces, y quiero que me respondan, que la implementación de la figura del arraigo viola tratados internacionales de nuestro país? No lo creo así. Ahora bien, la orden de aprehensión, que es considerada como una figura ordinaria de limitación a la libertad personal, ¿por qué no entraría en este supuesto ni en todos los demás ordenamientos que han mencionado hasta ahora? El catálogo mínimo de garantías procesales que debe cumplir la figura del arraigo es lo que aquí se defiende. No me queda clara la diferencia entre validez y legalidad. Según la teoría de los tres círculos de García Magne, hay una concordancia entre el derecho justo, válido y vigente. Si es legal, no significa que sea justo, pero por ende es válido. Aquí no se está transgrediendo arbitrariamente ningún derecho. Cuando se cumpla con el debido proceso, cuando se lleve a cabo ante un juez la audiencia previa al dictar la orden de arraigo, donde se le pregunta al indiciado y se le da la oportunidad de defensa para rebatir o no los cargos a su favor, inclusive de impugnar la resolución dada por el juez, inclusive por cuestiones de forma, puede ser echada abajo. Entonces no podemos hablar que es una figura arbitraria que se implementa sin garantías para el gobernado. ¿Qué necesitaría el arraigo entonces para ser válido? Es con... Para su tercera intervención tiene la palabra la posición en contra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada tengo que indicar que es obligatorio el control de constitucionalidad. Reiteramos, bien, México se hace parte y acepta la jurisdicción de la Corte desde el 98. Es decir, todas las jurisprudencias y todo lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos es obligatoria a este. Aunando a ello, aceptamos que el artículo 7 de la Convención indica que sí, se puede limitar libertad personal siempre y cuando esté el Ministerio de Ley en la Constitución. Pero también hay que recordar el criterio que lo indica la jurisprudencia Chaparro Álvarez versus Ecuador en su párrafo 93, que indica que una detención puede ser arbitraria, no obstante que esté el Ministerio de Ley cuando no cumple con los demás requisitos que son los internacionales. Entre esos está la excepcionalidad, la vaguedad de una ley. Para ser un poco más amplio en esto, hay que analizar el artículo 2 de la delincuencia organizada. Esta está indicada simplemente como una delincuencia organizada, mas no indica un estándar probatorio. Ese estándar probatorio es muy amplio y por lo tanto lo ha indicado la Comisión y Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México, que apoyó al segundo informe universal celebrado en Ginebra. Indicó aquí que el nivel probatorio es tan bajo que solamente basta con que una persona elijan un testigo protegido o a una persona la torturen para poder indicar que existe una cierta pertenencia a la delincuencia organizada. Reiteramos, nos indicaron que querían el precepto legal sobre para que sea válido limitar la libertad personal, que tiene que ser razonable, objetiva y proporcional. La fundamentación está en una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el párrafo 211 del caso Castañeda Guzmán versus el Estado mexicano. Además, quiero indicar algo, el recurso efectivo. El recurso efectivo en la convención, bueno, los compañeros lo mencionaron que es el 7.6, en realidad no lo es así, es el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ese recurso efectivo tiene que ser eficaz. La prueba más certera sería en la práctica, donde me voy a citar lo siguiente. En la segunda ronda del examen periódico universal indicaron que no existe un recurso efectivo para esta figura, ya que en el 2008 se interpusieron 324 amparos, de los cuales el 96% de ellos no procedió. Por lo tanto, es decir, ¿acaso es eficaz una figura jurídica del cual lo que es el amparo como este instrumento legal de protección de derechos humanos, si no está procediendo con la libertad, con la figura del arraigo, es totalmente equivocado, ya que aquí se demuestra que no es eficaz?
Por último, me gustaría mencionar también sobre los criterios internacionales. Otro criterio internacional que se maneja es el de el efecto útil. Vaya, en la práctica se ha utilizado bastante el arraigo, por lo tanto pierde el efecto útil. Se está utilizando como una medida de investigación y no como una medida que de acuerdo a su utilidad es para la protección de la víctima. Además, que no se traiga de la acción penal o que se proteja el procedimiento. ¿Cuál procedimiento existe aquí? O sea, al final de cuentas el arraigo es una medida que no es ni siquiera vinculada al proceso. O sea, el procedimiento está aquí, está antes del arraigo. El arraigo simplemente es una medida que dice una de sus finalidades es para que no se traiga de proceso. ¿Cuál proceso si ni siquiera existe? Un auto de vinculación a proceso. Por lo tanto, es otra cuestión que es totalmente inválido. Gracias, es cuanto. Antes de continuar, debo señalar a ambos equipos que en esta cuarta y última intervención, si así lo desean, pueden ambos oradores hacer uso del turno. Dicho lo anterior, tiene la palabra para su cuarta y última intervención la posición a favor. Muchas gracias. Primero que nada, estoy un poco triste por no haber escuchado la respuesta de la contraparte respecto a qué necesita el arraigo entonces para considerarse válido, si está en la Constitución, si existe un margen de apreciación nacional dictado por la Corte Interamericana en una resolución de este mismo año, porque por lo menos no me percaté del año del caso que cita. El caso que nosotros citamos es de este año, es reciente y es el último criterio que ha dictado la Corte Interamericana al respecto. También recordemos, este margen de apreciación debe basarse en un juicio de ponderación. Este juicio de ponderación debe reunir 3 requisitos. El requisito de necesariedad, si es necesaria o no la figura, en base a las circunstancias que suceden en la actualidad respecto a la inseguridad pública, nos queda claro que es una figura necesaria. Necesitamos dotar al órgano investigador de instrumentos de este tipo que sean eficientes, que coadyuven a disminuir la ola de violencia que está ocurriendo en nuestro país. También hay otro principio, que es el de idoneidad, otra característica que debe atender en este juicio de ponderación. La idoneidad, ¿es una figura idónea? Bueno, creo que todos nos queda muy claro que es la figura idónea. ¿Por qué? Porque se limita únicamente a casos de delincuencia organizada. No se trata nada más de establecer cualquier delito mediante el arraigo. Y un tercer punto que es importante también, que es el de la proporcionalidad. Es aquel que dice que esa restricción que se le haga al derecho debe ser proporcional al beneficio que surge el otro derecho en pugna, que en este caso es la seguridad pública. Y esto nos queda claro que se cumple. Entonces, si tenemos los 3 requisitos claros del juicio de ponderación, ¿por qué no es válido? Sigo esperando la respuesta de la contraparte en ese sentido. Además, debemos también tener en cuenta que esta figura no es una aplicación arbitraria. No es que un MP, un Ministerio Público, acuda con un juez, solicite la orden y por cualquier motivo el juez la dicte. Claro que no, hay requisitos materiales y formales. El requisito formal y material, yéndome a la Constitución, primero que nada es su mismo establecimiento en el artículo 16. En segundo, es que se contemple esa institución. Ahí queda contemplada la validez en la Constitución. Ahora, respecto a la orden de arraigo que dicte el juez, debe estar limitada. No puede ser nada más porque el Ministerio Público no quiere trabajar. Debe ser, primero que nada, una solicitud hecha del Ministerio Público ante un juez. En segundo lugar, deben obrar datos que presuman la participación del sujeto en la comisión del hecho delictivo. Y como otro punto, tenemos que es la última medida. Hay medidas regulares como la orden de aprehensión, la flagrancia y el caso urgente. En caso de no poderse aplicar, acudimos a la figura del arraigo, es decir, es una figura que se usa en última instancia. También debemos recordar que el artículo 29 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un listado de aquellos derechos fundamentales que no se pueden suspender ni aún en caso de emergencia. Y entre ellos, discúlpeme, pero yo no encontré la libertad personal. ¿Eso qué nos dice? Que se puede limitar. Y como lo comenté, el margen de apreciación nacional usado en la Corte Interamericana, así como en el Tribunal Europeo, es aquella circunstancia, aquella circunscripción que tiene bien delimitada el ordenamiento mexicano, para la cual está atendiendo al momento de acudir a esta figura. También me viene a la mente que la contraparte afirma de manera reiterada que arraigo
igual a tortura. Yo me pregunto, ¿es que acaso la contraparte es omnipresente y está en todos los casos para saber que eso es cierto? Me parece que no. Me gustaría cerrar la participación de este equipo puntualizando nuestros argumentos y dejando en claro nuestra postura. En primer lugar, la validez constitucional de la figura del arraigo. En segundo lugar, los criterios jurisprudenciales como la resolución 293 que avalan lo mismo. En tercero, el criterio internacional dictado en el caso Atila contra Costa Rica, en el cual se establece este margen de apreciación, que es este espacio en el que el Estado se puede mover para interpretar la ley, para restringir esos derechos humanos. También recordemos, además de estos dos criterios, esos requisitos de validez que tienen mediante el juicio de ponderación, así como lo afirma Ronald Dworkin. Es cierto, no podemos ponderar dos valores en abstracto, no podemos establecerlo, se tiene que seguir estos tres pasos, y como ya lo hemos expuesto, se cumplen en este sentido. Por último, recordemos aquellos limitantes que tiene el juez para dictar la orden de arraigo, y no sin antes dejar de lado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dictó un criterio declarando inconstitucional la figura del arraigo a nivel Estado. ¿Esto qué nos viene a decir? Que es una figura meramente federal que se encuentra óptimamente regulada. Entonces, ante todos esos criterios, ¿qué más le falta para ser válido? Es cuánto. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición en contra. Muchas gracias. Primero es necesario empezar a indicar un poco al equipo contrario los argumentos. Indican la teoría del margen de apreciación. La teoría del margen de apreciación se señaló en el voto disidente del juez Pérez de la Corte Interamericana en el año del 2012, que el margen de apreciación se va a aplicar en derechos sociales. ¿La libertad personal es un derecho social? Creo que aquí la analogía no cabe en este derecho. Además, la proporcionalidad. Indicaron que es el mayor el beneficio al derecho restringido. En realidad, la proporcionalidad es que no sea una medida desmedida. Eso de acuerdo a la jurisprudencia Castañeda-Guzmán, párrafo 211. Aquí señala que esta proporcionalidad es que una figura jurídica no sea desproporcional, o sea, que el daño, que lo que va a restringir no sea de manera exagerada, vaya. Acá el arraigo es totalmente exagerado, ya que limita aparte el 7, aparte violenta el artículo 5, el artículo 8, el artículo 11, el 12, el 17, el 22 y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos de manera automática que se limita al artículo 7. Además, indicaron que hay otras medidas menos gravosas como lo que puede ser la fragancia y el caso de urgencia. Reiteremos, el arraigo es una medida cautelar, no es una forma de detención. El arraigo es una medida cautelar y no es excepcional, ya que en dado caso existe una menos gravosa, que siempre se tiene que aplicar la menos gravosa, que va a ser la prisión preventiva, y que de acuerdo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el reformado, indica que va a haber prisión preventiva de manera oficiosa cuando existan delitos muy graves como lo es el terrorismo, trata de personas, prostitución infantil, entre otros. Estos son los mismos que señala el artículo 2 de la delincuencia organizada en sus 7 fracciones. Entonces, si están basándose en lo mismo, en dado caso que está la menos gravosa, forzosamente es mucho menos gravosa la prisión preventiva. Por lo tanto, no cumple con un estándar internacional. Reiterando, ya ha sido muy clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su primer caso del Fondo del 88, en el párrafo 154, donde indica que es deber y obligación de un Estado asegurar su propia seguridad. Así que no puede justificarse un Estado que por los padecimientos a su ordenamiento jurídico es violatorio, ya que no importa que por más fuerte que sea una acción delictiva, o no importa que por más culpable sea el reo, el Estado siempre tiene que hacer cumplimiento al principio de legalidad. Recordemos el punto focal de este debate. ¿Es válido limitar la libertad personal con la figura del arraigo? Es claro que no, ya que no cumple con estándares internacionales, como lo que la ley nos abstracta, que la ley cumpla su efecto útil, entre otros antes ya mencionados. Esto lo podemos hacer muy evidente por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde indicó que en los arraigos del 2008 al 2011 se decretaron 405 quejas, de las cuales se detectaron que el 38% de estas eran por detenciones arbitrarias. Además, que el 41% había tratos crueles e inhumanos y el 26% era sobre ambas violaciones. Me gustaría esclarecer un poco más qué fueron esos tratos crueles e inhumanos. Fueron golpes,
lesiones, fractura. Llegaron hasta un grado de utilizar descarga en los genitales de una persona. Esto se ve claro por la nula revisión judicial y la limitante en la aplicación del principio de legalidad. Es decir, toda persona que está en situación bajo arraigo está detenida bajo una autoridad investigadora. Por lo tanto, la están deteniendo para poder investigarla y no investigarla para detenerla. Por lo tanto, se está tocando el procedimiento penal de normalidad de un Estado democrático. Además, reiteramos que se ha dado un uso excesivo de esta figura jurídica. Por tanto, por parte de los ministerios públicos, pero no juzgamos al Ministerio Público por utilizarla tanto, ya que esta misma figura jurídica, reiteramos, tiene una vaguedad en su artículo 2 de la delincuencia organizada. También me gustaría señalar que en dado caso que el arraigo no proceda, se va a dejar a libertad personal esta persona, pero es necesario recordar que ya creó un daño en sus derechos humanos, un daño en su proyecto de vida, ya sea familiar, laboral o personal. En este momento reiteramos, violenta derechos humanos como lo son el 5, el 8, el 11, el 12, el 17, el 22 y el 25. Por lo tanto, este equipo se declara en contra del arraigo por ser una figura jurídica que no se apega a estándares internacionales y que no solamente violenta el 7 que es permitido, sino también otros derechos humanos. Es cuanto. Tras haberse agotado los turnos, se declara clausurada esta ronda de debate. Solicito por favor al público presente y a los compañeros competidores abandonen momentáneamente la sala, recordando los equipos de la etapa de retroalimentación tras la evaluación. Con roja. Son rojo.